Bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy por una América con honra. Les saluda Isaac Zelaya. En esta oportunidad siempre queremos enfocar el programa con nuestros objetivos: educar, concientizar y movilizar. Porque consideramos que una sociedad educada es una sociedad responsable. Y una sociedad responsable es capaz de asumir con responsabilidad los retos presentes y futuros. ¿Para qué? Para no repetir la misma historia. Y lamentablemente en nuestras naciones latinoamericanas estamos continuamente repitiendo la misma historia. Pero nos enfocamos en el programa de hoy para escribir una nueva historia con educación. Y queremos desarrollar un tema que consideramos que no pierde vigencia, siempre es actual, y es el respeto al Estado de Derecho. Queremos comenzar una serie de programas basados en el respeto a la Constitución, el respeto al Estado de Derecho, la funcionalidad del Estado de Derecho en nuestra sociedad y en nuestra nación. Y para nosotros pues es un privilegio y un honor contar en el estudio, en esta oportunidad, con el abogado Rigoberto Espinal Díaz, catedrático universitario, un hombre de muchos años de experiencia, y es un honor, como dije anteriormente, tenerlo con nosotros. Abogado Espinal, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa Por una América con Honra. Agradezco yo más bien la invitación, porque esto es una oportunidad para poder transmitir al pueblo de Honduras algunos conceptos que pueden ser muy útiles para mantener la estabilidad y la paz, la tranquilidad en nuestro país, que en estos momentos lo necesita mucho. Queremos comenzar precisamente por conocer nuestro manual de vida como sociedad, y consideramos ese manual de vida nuestra Constitución, la que pues regula y limita la conducta, no solamente de quienes nos gobiernan, sino también de nosotros los ciudadanos. Si podemos hablar acerca de las partes que contiene la Constitución de la República, y luego en la segunda parte del programa me gustaría que hablásemos un poco acerca del Estado de Derecho, comenzando desde el artículo 1, cuando determina que Honduras es un Estado de Derecho. ¿Qué significa esta frase? ¿Cuál es la funcionalidad del Estado en una sociedad y en una sociedad como la nuestra? Muy bien, a mí me parece que es muy importante que nosotros comprendamos que una sociedad necesita un conjunto de normas, de reglas, para mantener niveles de convivencia en armonía, poderse desarrollar, producir y vivir cada día mejor. Los hombres que estudiamos el derecho hemos entendido que la sociedad, cuando se organiza políticamente, se divide entre gobernantes y gobernados. Y esta división política obliga a tener normas que regulen la conducta de quienes son gobernados y la conducta de quienes son los llamados a gobernar. Esas reglas generales son denominadas una constitución, que no es más que un documento solemne, escrito y adoptado por una sociedad para regular su organización. Este documento solemne usualmente lo dividimos en dos partes. Una que se denomina parte orgánica, que es donde está la creación de los órganos que necesita el Estado para cumplir las funciones necesarias para alcanzar esos niveles de paz, tranquilidad, desarrollo, bienestar general para todos los habitantes del territorio donde tiene un imperio. El territorio de un Estado no es propiedad privada de nadie. El territorio de un Estado es el lugar, el espacio donde se ejerce el imperio del derecho, de las leyes, de la jurisdicción que gobiernan a ese país. Pues bien, en nuestra Constitución encontramos que en su parte orgánica, y como se define en la forma de gobierno en el artículo número 4,
esencialmente comprende 3 poderes supremos. Estos 3 poderes supremos, que son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero en realidad, en las concepciones modernas, ya no se utiliza el concepto de poder, que es aquella facultad o privilegio que tiene algo o alguien para imponer una conducta determinada de modo obligatorio. Más bien pensamos que estos poderes son órganos supremos con funciones específicas, la de emitir leyes, la de aplicación de las leyes y la de juzgar los conflictos que puedan darse entre partes o intersubjetivos entre personas. Pero además de señalar cómo deben de funcionar, cuáles son las atribuciones de estos poderes y cómo están integradas, en nuestra Constitución encontramos algunos otros elementos que coadyuvan a la organización. Por ejemplo, se define lo que son las Fuerzas Armadas, lo que es el Tribunal Supremo Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Procuraduría General y también el conjunto de auxiliares que puede tener el Ejecutivo para cumplir sus diversas y múltiples funciones orientadas a la aplicación de las leyes y al desarrollo del país, que se llaman secretarías de Estado. Entonces se señala cómo el presidente puede tener colaboradores llamados secretarios de Estado para que pueda cumplir bien sus funciones. Todo esto es en la parte orgánica. Esto es lo que denominamos la parte orgánica, no importa dónde pudiesen estar ubicados en el texto físico. Esto es como el cuerpo humano, diferentes partes con cada función, con responsabilidades autómatas o propias que tienen que ayudar para que el cuerpo funcione, viva, conviva y avance. Exactamente, que este es un modelo que podemos llamar organicista y algunos también lo podían denominar mecanicista, porque ve su estructura. Son los músculos, son los huesos, es la carne de un país, de un Estado. Pues bien, entonces quedamos que el Estado no es más que una sociedad políticamente organizada, asentada en un territorio determinado y que tiene el poder de dictar sus propias normas, de regularse a sí misma, de imponer o tener un gobierno que es autóctono, que es propio, que es originario de sí mismo, y en donde se señala también los límites de estos poderes y los derechos que los ciudadanos puedan tener. Y la parte que se refiere a la ciudadanía es lo que llamamos una parte dogmática. ¿Por qué dogmática? Un dogma es una verdad que no necesita de ninguna demostración, se acepta como algo que tiene un valor absoluto. Aceptamos, por ejemplo, que la vida humana es inviolable, aceptamos que la libertad de las personas no se puede reducir ni modificar de ninguna manera, sino cuando hay un mandato judicial que autoriza que se le quite o se reduzca la libertad de una persona, la libertad de expresar nuestro pensamiento, de investigar, la libertad de conciencia, de tener una creencia, poderla difundir, poderla compartir en grupos de estudio. Tenemos esas libertades, muchísimas libertades de locomoción, de salir y entrar al país, de producir, de generar empresas, de poder contratar, y sobre todo seleccionar qué actividad económica podemos en un momento dado tener. Este conjunto de libertades que a veces se las denominamos libertades individuales o derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos, son muy importantes y deben de ser la base y el fundamento de nuestro país. En la Constitución de Honduras se ha señalado como una piedra angular, como un principio,
como un punto de partida para la actividad del gobierno, de los gobernantes, y que debemos tener en cuenta los ciudadanos. Ese punto de partida está en el artículo 59 y dice que la persona humana es el fin supremo, que la sociedad y el Estado tienen el deber de protegerla, de defenderla, de procurar que se desarrolle ella misma. Aquí debo de señalar que no se deifica a la persona humana, no es ese el sentido de esta disposición. No estamos creyendo como el filósofo Protágoras en Grecia, en la Grecia antigua, donde decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Nosotros sabemos, y esto lo sabemos porque sabios así lo han dicho, y sobre todo porque ha sido revelada por una inteligencia superpoderosa, en donde nosotros sabemos que la medida de todas las cosas proviene de otra fuente, una fuente superior. Nosotros los hombres lo que hacemos es tratar de entender y comprender esta naturaleza que ha sido creada de una manera maravillosa, para algunos todavía inexplicable, que ha nacido de una explosión en el espacio y que estos elementos han dado lo que ahora vemos como una flor, como un ciervo, como una oveja, como un niño, como un anciano, como una vida que está ahí palpitando. Bueno, pues muchos piensan que fue por una gran explosión que se produjo, pero hay una inteligencia superior que nos ha dicho, esto ha sido creado con un propósito. Pues bien, tenemos que el principio de que la persona humana es el fin supremo, te está diciendo que ninguna persona es un medio para alcanzar fines, que no debemos manipular a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos para obtener cosas, porque más bien ellos son el fin. Las personas hemos nacido con un deber de solidaridad. La familia existe para que los descendientes de una pareja tengan quien los cuide, quien los provea para que puedan desarrollarse. Esto estamos hablando del artículo 59 de la Constitución, que ya abarca otra parte de la misma. No, este artículo es la base de todo el sistema del orden jurídico hondureño. Y eso es importante, porque continuamente se irrespeta a la persona. Y la persona no es el medio, ya lo decía usted, es el fin. Y como fin se debe buscar, y la Constitución lo dice, el bienestar, el desarrollo, y estamos hablando en términos de educación, en términos de salud, en términos de ciencia, vivienda sí. Y todo el Estado, y la responsabilidad es del Estado mismo. Así es. El Estado tiene muchos deberes y muchas obligaciones, y para que pueda cumplir el Estado estos deberes, estas obligaciones, tiene unos derechos que le son inherentes, y nosotros los llamamos derechos subjetivos públicos. Estos derechos subjetivos públicos, por ejemplo, son el poder de castigar, el poder de la fuerza. Solo el Estado puede tener cuerpos armados. Los cuerpos armados de manera privada son ilícitos, son irregulares, no forman parte de un esquema de vida regida por el derecho. Tiene el derecho de decir cuál es la norma jurídica que nos va a regir. Eso se traduce con la emisión de leyes. Y también tiene el derecho ineludible de decir quién tiene la razón, que es la jurisdicción, que es lo que quiere decir la jurisdicción, donde hay jueces y magistrados que son los que dicen si esto es tuyo o no es tuyo, o si mereces un castigo o no. Esa es la jurisdicción, que es una potestad del Estado. Las sentencias se dictan en nombre del Estado. Por eso que son funciones distintas. Existe una separación de poderes, tienen que ser independientes, tienen relaciones complementarias, pero no están subordinados uno a otro. Estamos hablando del artículo 4. El del artículo 4 de la Constitución, que señala lo que se llama la forma de gobierno.
Pero ¿de dónde surge este gobierno? Es la funcionalidad del gobierno o del Estado, estos tres poderes. Sí. Es como mejor debería de funcionar para que haya respeto, para que haya buenas disposiciones. Estamos hablando del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sí. Muy bien. Entonces, hay límites y lo que se llama el Estado de Derecho, cuando el artículo 1 de la Constitución de la República dice de que Honduras es un Estado de Derecho, esto es un concepto que resultó de la evolución misma que han tenido las naciones, los pueblos, en donde se determinó en un momento dado que no bastaba tener una constitución que nos dijera quién manda y quién obedece, que no era suficiente tener un Estado que tuviera una constitución y que se dijera que es un régimen democrático, porque su origen del poder descansa en el pueblo, que no bastaba con decir que es un Estado que es un Estado que es democrático, que es republicano, que es representativo, elementos que señalan la participación del ciudadano en el gobierno, elementos que señalan la forma de integrar sus gobernantes. No bastaba eso. Era necesario decir, los que gobiernan están sometidos al derecho. El propio Estado, óigase bien, el propio Estado que tiene poderes subjetivos, poderes exclusivos, poderes donde son un monopolio del Estado, tienen límites. No se manda solo. No puede matar al que quiera, no puede usar la fuerza contra quien quiera, no puede condenar a quien quiera, tiene que hacerlo en un orden determinado. Y ahí es donde vienen otros elementos que coadyuvan todo esto, lo que llamamos el debido proceso, lo que llamamos el principio de legalidad, nullum jus, nullum crimen, sin pena. No hay ningún crimen sin pena. Y el sumum jus, sumum injuria. Cuando aplicamos el derecho de manera muy estricta, entonces más bien causamos daño. Y por eso es que los jueces y los magistrados también tienen límites. Y esos límites se encarnan en lo que llamamos recursos. Hay recursos, por ejemplo, de habeas corpus, el recurso de amparo, el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de habeas data. Ahora bien, abogado, si bien es cierto, existen todas estas leyes, normas jurídicas para aplicar justamente los procesos de la ley, y no quiero alejarme mucho con esta pregunta, pero quiero hacérsela, en cómo interpretar entonces o hacer la exégesis de la norma jurídica. Muy bien. Hacer una exégesis es una forma de interpretación. El método exegético consiste en considerar los términos, los vocablos que ha usado el legislador para construir las normas. La Constitución tiene la tendencia a que solo ella misma se regula. Las disposiciones de la Constitución hay que entenderlas relacionadas unas con otras. Por ejemplo, para la interpretación de las leyes está el Congreso Nacional, tiene la facultad de interpretar las leyes, pero la interpretación definitiva, última, de lo que significa un precepto constitucional, esa es potestad de la Corte Suprema de Justicia a través de la denominada Sala de lo Constitucional. Muy bien, este intérprete tiene varios caminos, métodos, técnicas para poder interpretar un precepto de la Constitución. Tiene un precepto, por ejemplo, una palabra, un texto, una expresión, toma esa expresión y la analiza gramaticalmente. Al analizarla gramaticalmente puede ver cuál es el sujeto activo, a qué sujeto le corresponde esto, o cuál es el sujeto pasivo, cuál es el sujeto que está obligado a hacer tal o cual conducta según lo manda la Constitución. Y
cuál es el atributo o cuál es el objeto de esta disposición. Entonces lo analiza casi como cuando analizamos desde un punto de vista sintáctico una oración cualquiera. Ahora bien, los términos o vocablos se interpretan según el conocimiento usual, según el uso que se le da en la sociedad, según la interpretación común que tiene una palabra. Cuando hay un concepto técnico, por ejemplo, decimos habeas corpus, habeas data, y señalamos estos conceptos, tienen un significado técnico, entonces hay que emplear el sentido técnico de esa palabra. Abogado, ahora, por este sentido técnico de la palabra y por la exégesis de la interpretación de la norma jurídica, es donde podría llegar a cometerse errores entre los tres poderes del Estado, donde cada uno hace su propia interpretación sobre una ley, por ejemplo, y descubrir qué es lo que quiso decir el legislador con una ley o con una norma jurídica. Bueno, en todo proceso, querido amigo mío, en todo proceso de aplicación de la ley se ve eso. Primero está la producción de la ley, qué fue lo que hizo el legislador y qué fue lo que quiso decir el legislador. Por lo general, en toda ley, el legislador coloca un principio donde define cuál es el objeto de esa ley y ese objeto es el que nos ayuda a determinar todo el contexto. Por ejemplo, cuando la Constitución dice que la persona humana es el fin supremo, eso quiere decir que ni el presidente de la República ni nadie puede ofender a un ciudadano, a un simple ciudadano, a un jornalero. No lo puede ofender porque ese tiene dignidad y más bien hay que protegerlo. Muy bien. Pero al mismo tiempo vemos nosotros que debe de haber una relación lógica. Entonces se hace una interpretación lógica. Una interpretación lógica consiste, por ejemplo, en decir, si el Congreso Nacional es el facultado para dictar leyes penales, definir delitos e imponer sanciones, y que el Ejecutivo es el que va a aplicar las sanciones cuando viene un sistema penitenciario, una multa o algo así, es el Ejecutivo quien tiene que dar los medios para que eso se ejecute. Y el juez es el que determina a quién le va a imponer estas penas. Pero cuando el Congreso viene y dice, voy a emitir una ley orgánica, y el que viola esta ley orgánica, el Congreso lo va a sancionar, simplemente vemos, primero, que si él es el que hace la ley orgánica de un poder o de una institución, pone los parámetros, pone las normas, las reglas, pero quien va a vigilar su aplicación es otro órgano, no es el mismo. En este caso la Corte. En este caso sería la Corte Suprema. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho cuando se violenta la funcionalidad de los tres poderes del Estado? ¿Qué sucede en una sociedad, en un gobierno, en un Estado, cuando hay esa violación y ese irrespeto a la funcionalidad? Bueno, esto causa varios efectos. Los fenómenos sociales, políticos y jurídicos a veces desencadenan otros fenómenos que a veces no podemos percibir. Bueno, en principio,